estos días, en medio de todo lo que está. Pero usted sabe que mayor son las bendiciones de nuestro. Creo verdaderamente al Señor. Voy a leer un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 4, el verso 20 y el verso 21. Y quiero que nos centremos allí un momento de la palabra, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Romanos, del verso 20 hasta el verso 21, los dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, se refiere a Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice, no dudó por incredulidad, sino que lo hizo todo en fe, y en fe se fortaleció en la palabra, ¿no? Y estaba convencido de que Dios era tan poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Y todos nosotros, como cristianos, sabemos lo que es la fe, sabemos de memoria los pasajes bíblicos acerca de la fe, ¿no? Y lo que es el creer en la palabra, en el Señor también. Pero cuando uno pregunta a las personas, cuando uno pregunta a la gente si verdaderamente creen en Dios, las personas van a responder seguramente que sí. Cuando me refiero a las personas, me refiero también a los que no conocen del Señor. Cuando usted pregunta a otras personas que no conocen del Señor, muchos de ellos van a responder sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Porque el término creer en Dios se ha generalizado un poco. El asunto está en que verdaderamente creen en Dios. Verdaderamente es el creer que Dios nos enseña en su palabra. Recuerde que en la Biblia nos habla a nosotros mucho acerca del creer. Y es más, dice que el que cree será salvo. Ese creer no tiene que ver nada con el creer común de las personas. Comunes y corrientes, las personas que aún todavía no han tenido un encuentro con el Señor. No han conocido todavía al Señor. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, mañana es día lunes, yo creo que es día lunes. Y eso es cierto, pero esa fe, esa convicción, esa seguridad que tiene, no le va a salvar a las personas. No le va a traer como resultado el perdón de sus pecados, no le va a traer como respuesta que su nombre sea escrito en el libro de la vida, de ninguna manera. Esa es una fe completamente natural, una fe que uno vive del día a día, pero esa fe no es aquella fe que el Señor nos demanda en su palabra. Ahora, podemos decir yo creo en Dios, y que hay una diferencia en decir yo le creo a Dios, yo le creo al Señor en lo que Él me dice, en lo que Él me enseña en su palabra. Entonces, las personas podrían tener conceptos diferentes acerca de lo que es creer en el Señor y creerle a Dios. Y saben, la Biblia inclusive, yo tengo un pasaje escrito aquí, en Santiago capítulo 2, verso 19. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Entonces, el término creer no tiene que ser visto como naturalmente lo ven las personas. El cristiano, cuando comienza a mirar naturalmente las cosas, comienza a tener problemas en su fe, comienza a tener complicaciones en sus convicciones, porque está tratando de mirar en el nivel que mira cualquier persona en este mundo. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos un estilo de vida diferente y tenemos una apreciación de la vida, apreciación de la palabra distinta a lo que cualquier otra persona puede tener. Porque nosotros nos alimentamos directamente de la boca de Dios, que está revelada en su palabra, y no nos alimentamos por lo que la gente comenta, por lo que la gente piensa o por las opiniones de las personas, sino por lo que la palabra revelada ha llegado hacia nosotros. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que meditar y pensar en qué es lo que Dios me está enseñando a mí. Mire, qué tremendo cuando dice hasta los demonios creen
y tiemblan aún. O sea, ¿tienen convicción los demonios? ¿Tienen seguridad los demonios? Sí. Porque la palabra convicción es seguridad, es convencimiento. El asunto es que la fe de los demonios, esa seguridad y ese creer de los demonios, no es para arrepentirse. O sea, no inclinan su corazón al Señor, no se humillan delante de Dios, pero tienen la convicción y la seguridad que Dios es Dios. Mucha gente que dice creer en Dios tiene la convicción de que es el Jesús histórico. Sin embargo, no tienen esa capacidad de poder aceptarle en su corazón como el Señor de sus vidas. Las personas pueden tener muchas opiniones acerca de Dios, pueden enseñar inclusive acerca del Señor, pero cuando el Señor no es parte de su vida, entonces lo que vamos a contar nosotros solamente será lo que hemos escuchado de otros. Amada iglesia, cuando tenemos una experiencia con el Señor, nuestra vida cambia por completo. Ya les comenté hace unos días también que yo pasé por esta enfermedad del COVID, como muchos ya lo saben, mucha gente lo está pasando. Y una cosa es que me hayan contado de lo que es la enfermedad, y otra cosa es que yo lo haya experimentado, y entonces yo sé lo que ha pasado conmigo, yo sé los síntomas, yo sé cómo es esta enfermedad. Entonces, pero cuando no lo sabía, pero sí estaba informado por las informaciones que hay en la televisión o en el internet. De la misma manera también cuando experimentamos a Dios en nuestras vidas, cuando dejamos que el Señor sea el que gobierne nuestras vidas y caminamos con Él, entonces tenemos un testimonio de nosotros para comentar, no por lo que hayamos escuchado, sino por lo que experimentamos al Señor en nuestras vidas. Abraham era un hombre de fe, era un hombre que le creía a Dios, pero había muchas cosas que él sabía, pero no lo sabía por experiencia, sino que él sabía porque escuchó de Dios, porque Dios le hablaba, pero él todavía muchas cosas no había experimentado en su vida, y en el trayecto a lo largo de su vida fue experimentando tantas cosas del Señor que fue añadiendo nivel más alto a su vida. Cuando el Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo, a Isaac, él obedeció y llevó la leña, llevó todo lo que necesitaba, e hizo el altar de piedras, y todo estaba listo ya. Y su hijo le pregunta: papá, todo está, pero ¿dónde está para el sacrificio el cordero? Y su papá le dice a su hijo: hijo, Jehová se proveerá. Él sabía que Jehová es proveedor, él sabía que Dios obra así, pero todavía no tenía una experiencia tan marcada, tan fuerte como la que en unos instantes iba a experimentar. Entonces llegó la hora de sacrificar a su hijo, lo subió en el altar, cogió el puñal para degollarlo. Mira la tremenda convicción de este hombre. Y cuando ya estaba por clavarle ese cuchillo en el cuerpo, pero yo estoy seguro de su convicción de fe. Él sabía que algo ocurriría, él sabía que Dios no es un asesino. Pero ¿saben qué? La convicción tan fuerte de este hombre, a pesar que ese hijo era el hijo de la promesa, que Dios le prometió que sería su descendencia como la arena del mar, y el único hijo que tenía, que era justamente, hermanos, esa semilla para la multiplicación, Dios le había pedido que lo sacrifique. Y en ese instante Dios permite que aparezca un cordero ahí justo delante de él. ¿Para qué? Para que sea sacrificado. ¿Y qué dice la palabra? Que él llamó a ese lugar Jehová Jireh, Jehová mi provisión. Jehová me proveyó y me proveerá siempre. Entonces ahí vemos a un Abraham que ahora cree, pero por la experiencia que ha vivido. Cree por esa experiencia que tiene ahora. Sabía de Dios como proveedor, ahora conocía a Dios como su proveedor. Bendito es el nombre del Señor. Den un aplauso al que vive. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermano amado, es extraordinario entonces
cuando uno tiene una experiencia con el Señor. Recuerdo en este momento acerca de una clase que contó de lo que había pasado en un aula de clase. Dice que el profesor estaba enseñando acerca de Dios, pero no como un Dios que existe, sino como el que no existe. Y entonces comenzaba a hablar y a criticar a los que creían en el Señor. Era un filósofo. Y un muchacho en su aula comienza a decirle: profesor, ¿por qué usted habla así de Dios? Si usted no tiene la experiencia, ¿por qué habla así? Y él dice: Dios no existe, y por aquí y por allá. Y él entonces, el muchacho saca de su mochila o de su lonchera, saca una naranja, lo pela y delante del profesor, y el profesor lo está observando y dice: ¿qué hace este muchacho? Y saca la naranja, lo pela y comienza a comerlo con paciencia. Y mientras comía esta fruta, ponía el rostro de agrado, ponía el rostro de satisfacción, ponía el rostro de que le estaba gustando esta fruta. Y luego lo mira al profesor y le dice: profesor, ¿qué tal? Delicioso, ¿no es cierto? Y el profesor lo mira y le dice: ¿cómo me preguntas esto? Si yo no estoy comiendo, ¿cómo voy a tener yo un concepto de esa fruta en este momento? Pero él dice: está muy dulce, ¿no es cierto, profesor? Y entonces el profesor responde así, que él cómo puede responder, cómo puede saber si él no lo está comiendo. En cambio, quien lo está comiendo sí sabe de verdad si verdaderamente está muy dulce. Entonces el muchacho le dice: profesor, de la misma manera, ¿cómo usted se atreve a hablar de alguien que no conoce, que usted no ha experimentado? En cambio, yo le hablo porque yo sí experimenté a Dios en mi corazón. Gloria a Jesucristo. Y es verdad, es así, amada iglesia. Entonces, más que saber de Dios, tenemos que conocer al Señor. Y se conoce por la experiencia. Por la experiencia. Cuando en la Biblia nos enseña que dice que Adán conoció a Eva, se habla de que hubo intimidad. Entonces, conocer es intimidad, conocer es relación. Si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor en nuestro espíritu, no podemos nosotros dar testimonio de su poder y su presencia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros atravesamos las crisis más terribles, entonces puede fluctuar nuestras convicciones, porque solamente las tenemos en la mente y no las tenemos en el corazón. Entonces el diablo cree en Dios y tiembla aún, pero no se arrepiente. Es perverso y está totalmente perdido, amada iglesia. ¿Cuál es el creer entonces que Dios quiere de las personas? Porque tantas personas dicen: yo creo en Dios, sin embargo están en sus delitos y pecados. ¿Cuántas personas dicen: yo creo en Dios, y están sumergidos en el fango del pecado y se burlan del Señor? ¿Sí me está entendiendo? Le tienen más temor a una estatua de yeso que al Dios que vive por los siglos de los siglos. Es porque están confundidos, atrapados, encadenados en la mentira del pecado, y quieren permanecer en esa condición. Es terrible. Y entonces, amada iglesia, ¿cuál es ese creer? Si cuando la Biblia dice: el que cree será salvo. ¿Y cuántos pueden decir: yo creo, por lo tanto soy salvo? Es que el creer en el Señor va más allá de un asunto mental. El creer en el Señor tiene que ver en el ser completo. Primeramente en la parte mental. Recuerde que el ser humano es un ser tripartito. Y aparte de eso, que los elementos de la personalidad son la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad. Para ser persona se requieren estos tres elementos súper importantes, primarios: intelecto, sensibilidad y voluntad. ¿Sí me entiende? El intelecto tiene que ver con la capacidad del razonamiento, con la capacidad de deliberación. Entonces, la parte emocional o sentimental tiene que ver justamente con eso, con los sentimientos. Y la parte de la voluntad tiene que ver netamente con la parte de la capacidad de decidir. Entonces, estos son los elementos de la personalidad. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, cuando las personas creen en el Señor,
tienen que involucrar a toda la persona completa, tanto en el aspecto intelectual, que viene a ser el razonamiento, la mente, y también tiene que afectar la parte emotiva, la parte emocional y sentimental, pero también la parte de la voluntad. ¿De qué manera? La primera parte, cuando llega al intelecto, es la capacidad de la comprensión, la capacidad de entender esa palabra que viene a mi vida. Yo la comprendo mentalmente, yo sé lo que es eso, yo sé lo que me están diciendo, pero cuando se queda solamente aquí, entonces eso es lo que la gente dice. Yo creo en Dios porque lo tiene acá en su mente, pero no ha llegado a todo el ser completo. No se olvide los 3 elementos de la personalidad. Si solamente está en la mente y no llega al corazón, no llega a nuestro interior, no llega a todas nuestras emociones, ¿saben una cosa? No está completo. Entonces ahí viene lo que tiene que ser la parte del arrepentimiento, todo nuestro ser completo, nuestro hombre interior. Cuando esa palabra que en nuestra mente la ha procesado y ha penetrado nuestro interior, va a producir una revolución dentro de nosotros si estamos sensibles a la voz de Dios, si aceptamos entonces en nuestro interior. Va a suceder entonces lo que conocemos nosotros con el arrepentimiento. Ahora escúcheme, pero todavía no ha afectado la parte de la voluntad. Las personas en su interior pueden decir: sí, yo estoy mal. Yo conozco personas que llorando se me acercan y me dicen: pastor, yo ando mal, y se ponen a llorar. Están algunos medios ebrios y dicen: yo sé que soy pecador. O sea, les ha llegado a la parte sentimental, la parte emocional, la parte de su interior, pero todavía no está completo. Todavía. Recuerde que arrepentimiento es cambio de mentalidad, comienza acá. Pero también la palabra arrepentimiento va a involucrar la parte emocional y sentimental. Por eso las personas son tocadas y se quiebran. Amada iglesia, pero falta la parte de la voluntad, que es la parte que a veces el hombre no quiere dar su brazo a torcer, no quiere doblegarse, no quiere aceptar. Acepta de repente en la mente, está bien, dice, me parece interesante, y dice, en verdad yo siento acá, pero no decide dar el paso de fe. ¿Cuál es la voluntad? Entonces la capacidad de determinarse, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Entonces el hombre dice: renuncio a aquello que he creído antes, renuncio a mi vida pasada, desde ahora decido. Esa es la capacidad de elección, de decisión, y se llama voluntad. Decido entregar mi vida al Señor, le acepto en mi corazón: Señor, me arrepiento, entra a mi vida. El Señor quebrantado, este hombre quebrantado ante el Señor, se humilla y da el paso de fe, le entrega su vida. Ese es el acto de la voluntad, su capacidad de decidir. Si no involucra todos los 3 elementos de la personalidad, está incompleta ese creer. Por eso cuando dice el que cree será salvo, está involucrando que si el que cree, está hablando de ese creer que también representa el aceptar, que representa el rendirse, que representa el humillarse delante de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Denle un aplauso al que vive, amada iglesia, ahí con toda la familia. Gloria a Cristo. Entonces ese creer va más allá del creer natural, del creer de cualquier hombre. Esto tiene que ver con el tema de la salvación, con el asunto de la eternidad. Recuerden, amados hermanos, amados amigos, que el tema del evangelio y la salvación no es una opción solamente, no es un asunto de gustos, como dije hace unos días. Porque hay personas que dicen: a mí no me nace, la verdad, ser cristiano, a mí no me gusta mucho. Eso es para los que le nacen, eso es para los que les gusta, porque ellos están mirando eso como un hobby, como un pasatiempo. Así como a algunos les gusta el fútbol, les gusta el vóley, les gusta la lectura, a algunos les gusta la iglesia, les gusta el evangelio. Algunos piensan que así es la salvación, pero están equivocados. El tema de la salvación no es un asunto como hobby, ni un asunto de gustos, es un asunto de necesidad. Si el hombre acepta a Jesús, será salvo. Si no lo acepta, está perdido. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio.
O estamos con el Señor o somos enemigos del Señor. Entonces no hay término medio. Como siempre repito, había una obra teatral hace años que se llamaba Ni con Dios ni con el diablo. O en otras palabras, término medio. Eso no es verdad, eso no existe. No es ni con Dios ni con el diablo, estoy en el centro. ¿No es cierto? Como algunos piensan, eso no existe. La Biblia dice: el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O somos de Dios o estamos contra Dios. Entonces ya no es un asunto de si le gusta o no, es un asunto de que es necesario, es una necesidad. Si vienes a Jesús, Él te salvará. Si lo rechazas, estarás perdido por toda la eternidad. Y eso es terrible para el ser humano. Cuando las personas se mueren físicamente, mucha gente dice: ha ocurrido la peor desgracia para esta persona. ¿Y cuál es esa peor desgracia? Se ha muerto. Yo quiero decirles que morirse físicamente no es la peor desgracia. Es más, para los cristianos dice la palabra que es ganancia. Gloria al Señor. Así que si algunos piensan que es la peor desgracia, no es cierto, eso no es verdad. ¿Sabe cuál es la peor desgracia? Es morirse sin haber aceptado al Señor en su corazón. Eso sí es la peor desgracia, porque ya no existirá ninguna posibilidad de retroceder. Porque toda la oportunidad que el ser humano tiene es que mientras esté aquí en el cuerpo, en su vida física, decidir por Jesús. Así que el creer en el Señor va más allá de un asunto solamente mental. Tiene que ver con un asunto general, espiritual sobre todo. Un cambio interno, dice la palabra, en el corazón. Porque es ahí donde el Señor va a venir a morar, en tu corazón. Siempre estoy haciendo esta ilustración. Hay muchas personas que piensan que cuando el Señor viene a morar en el corazón, va a venir a morar en el corazón que late acá en el corazón que está de carne. Y yo me pregunto, y cuando esa persona tiene problemas tal vez del corazón y es cristiano, y tienen que hacerle un trasplante de corazón, y le sacan el corazón y le ponen el corazón de una persona que no tiene a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Entregarse de nuevo, porque en ese corazón se va Cristo. Así están pensando algunos, porque ahí vino Cristo, ahí en ese corazón. En cambio en este no es así, porque en el corazón, cuando habla la palabra, se habla de la parte más íntima de todo el ser completo, que es espíritu, alma y cuerpo, que son los tres elementos de todo el ser completo, de todo el ser humano. Amada iglesia, y entonces el corazón de todo el ser viene a ser el espíritu, la parte más profunda del hombre. ¿Por qué? Porque cuando viene el espíritu de Dios, viene al espíritu del hombre, para que este hombre que está muerto espiritualmente viva espiritualmente y pueda relacionarse con Dios, que es espíritu. Gloria a Cristo, diga gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Espero que esté comprendiendo este consejo del Señor y de su palabra, amada iglesia. Entonces el creer va más allá de un asunto solamente mental. No, amada iglesia. Ahora, el creer en el Señor es una confianza completa. Es una confianza, hermano amado, una confianza total. Piensen en esta ilustración que he leído hace poco. Imagínense que usted está yendo con un amigo, una amiga de repente, y mientras está caminando por la calle de la ciudad, este amigo le dice: oye, Pepe, Lucho, María, como se llame usted, le dice: miras esa casa que está ahí al frente. Y él dice: sí, la veo. Miras esa placa que se ve ahí. En esa placa dice cardiólogo. Ahí vive el médico más renombrado en lo que es el corazón. Vienen personas de distintos lugares del país a tratarse con este doctor, porque es de lo mejor que hay aquí en la ciudad. Tiene pacientes de muchos lugares, inclusive su nombre se reconoce fuera del país. Entonces tú que estás caminando con él, mira: qué interesante, qué bueno. Sí, te parece bonito esa ilustración o ese comunicado que te ha dicho tu amigo.
En otro día que estás por ahí, justo ves que sale el doctor. Lo ves y lo llegas a conocer, aunque sea de lejos, y ves que toma su auto, se sube a su auto y se va. Y tú dices que bien, antes solo vi la placa y la casa, ahora conozco quién es el cardiólogo. Y qué bueno, y te parece interesante haber conocido al cardiólogo cuando salió de su casa. Pero no más, no tienes otro interés tan grande. ¿Sabes por qué? Porque tal vez no tienes problemas con el corazón y lo ves como innecesario, no va contigo, no es tan relevante para ti. Sin embargo, tal vez cuando pasan unos 4 o 5 meses, tienes la mala experiencia de que en un día empiezan los dolores en el corazón y te comienza a palpitar con fuerza, con rapidez. Llega un momento que hace un paro, pero por la gracia de Dios no te moriste. Y entonces en ese momento, cuando estás reaccionando con inmenso dolor, lo primero que estás pensando es, ¿sabes en quién? En el cardiólogo. Y quieres al cardiólogo y buscas y comienzas a decir cuál es la dirección, y estás preocupado y estás desesperado por saber la dirección exacta, y quieres que te lleven al cardiólogo porque ahora te interesa tanto. ¿Sabes por qué? Porque has tenido esta experiencia y ahora sí comienzas a tener la necesidad de ese cardiólogo. Cuando este hombre te trata, cuando este médico te trata con tu salud y te ayuda con este órgano importante que es el corazón, entonces tú confías en este doctor, tú confías en este cardiólogo, y cuando hables a otros hablarás con pasión y dirás: amigo, yo te recomiendo porque ese doctor es buenísimo, hermano, ese doctor sabe lo que hace. ¿Y saben por qué? Porque antes tal vez contarías porque sabías, ahora tienes la experiencia porque ese doctor te ha tratado y ahora confías en su habilidad y en su capacidad. Imagínate, otro día estás paseando, también lo leí, estás paseando por la playa junto con otro amigo, o de repente estás solo y ves en la playa que hay unos botes con salvavidas dentro, y entonces los salvavidas se tiran al agua y hacen ensayos, entrenamiento, y tú te quedas impresionado. Muy bien, me parece bonito acerca de la habilidad de estos salvavidas, pero también de qué buen vehículo tienen esos botes salvavidas, muy rápidos, muy equipados. Pero de ahí no más, porque tal vez estás distraído en otras cosas más relevantes en ese momento para ti. Pero tal vez pasen unas semanas o unos meses y te encuentras en una embarcación que están diciendo que se va a hundir porque hay un hoyo, un orificio, y sabe Dios qué. En ese instante, aquellas personas que tú quizás no lo viste como tan relevantes, comienzas a mirarle con anhelo, y tú quieres que en ese momento esté un salvavidas con su bote para poder ayudarte. Imagínate eso. Y si viene el salvavidas y te ayuda, entonces tú confiarás en él porque dejaste tu vida en sus manos, y recién tendrás convicción de su capacidad y podrás recomendar a otros también. ¿Sabe? Mientras no experimentamos algo en la vida, no tendremos la convicción clara de su valor verdadero. Mire, también leí otra historia que te la voy a comentar acerca, no recuerdo, Blondin creo que se llama, un equilibrista francés muy reconocido, famoso él, y él tenía una habilidad de caminar sobre unas cuerdas hasta que tuvo el desafío de cruzar una cuerda bien templada sobre las cataratas de Niágara. Y entonces un día tuvo la osadía de cruzarla y pidió si alguien se atreviese a que se suba sobre él, y él, ahí agarrado como si fuera un niño, se lo llevase por en medio. Ahí por la cuerda cruzaría esa catarata del Niágara. Entonces cuando comenzó él a decir: ¿cuántos creen que puedo pasar con alguien? Y entonces la gente decía: yo creo. Todo el mundo decía: sí creo. ¿Por qué? Porque conocían la capacidad de este hombre. Y cuando él preguntó: ¿quién viene y se sube encima y yo hago pasar? Nadie quiso pasar,
porque ya esa es otra historia. Una cosa es que tenga confianza en que pueda hacerlo, pero el asunto está cuando tengo que ser yo quien está sobre él. ¿Confiaban de verdad esas personas en toda su capacidad? De hecho que no, porque ahí dudaron, porque tuvieron el temor de que pueda fallar y pueda caerse a lo profundo y morir definitivamente. Amados hermanos, el creer en el Señor es un creer más allá de un solamente decir yo creo. ¿Sabe cuándo es probada nuestra fe en el Señor? En los momentos más críticos de nuestra vida, en los momentos más complicados que nos toca atravesar en la vida. Allí se va a ver reflejado, ahí se va a revelar tu fe, tu fidelidad al Señor. Hace unos días vengo hablando constantemente acerca de la experiencia que tuve con el COVID, que usted sabe que yo pasé. Escúcheme esto y les estaba comentando hace unas semanas atrás de que yo llevé todas las fases, desde el comienzo, que es el dolor de espalda, la sudoración, el perder el gusto, ¿no?, de las cosas, el no tener apetito, el tener una fiebre pero espantosa, fiebre horrible, escalofríos, ¿no?, y entrar, inclusive la parte más fuerte donde la gente se muere, es la parte de la falta de oxígeno, porque cuando no hay oxígeno puede morir uno de un paro cardíaco. ¿Sí me entiende? Un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque, hermano, es tremendo. Estar rodeado de tanto oxígeno y que la gente se muera por falta de oxígeno. Es terrible, ¿no es cierto? Es una sensación espantosa. Pero ¿sabe una cosa? En medio de esa situación crítica de nuestro cuerpo físico, ¿qué es lo que nos ayuda tan fuerte, hermanos amados? Y lo digo con experiencia, es nuestra convicción de fe. Es nuestra seguridad en el Señor. Y por eso cuando salí de todo esto, salí muy fortalecido, amada iglesia. Mientras otros, quizá los que no conocen de Cristo, dirán: he salido pero trapo, he salido débil, he salido como para ya morirme de nuevo. No, yo puedo decir que salí fortalecido. Es verdad que el cuerpo sintió la pegada, pero mi fe estuvo firme, amada iglesia. Hasta mucho mejor me he sentido después de muchos días. Parece que todo este remesón me ha ayudado a limpiar algunas cosas en mi cuerpo. De verdad se los digo, y lo digo delante del Señor. Pero sí sentí esa sensación de falta de oxígeno. Muchos días estuve así, pero gracias a Dios estuve en mi casa y tuve gente de mi familia que me ayudaron muchísimo. Y repito, mis convicciones. No me desesperé, al contrario, estuve quieto. ¿Sabían ustedes que uno ni siquiera se puede voltear de la cama con rapidez, porque ese esfuerzo es suficiente para quitarte la respiración, el aire? Yo lo experimenté por varias veces en esos días. Y amada iglesia, pero la convicción de fe. En medio de toda esa situación, por dentro, una seguridad. Tenía la seguridad de que yo no iba a morir. No iba a morir. Pero como Dios es soberano, yo en algún momento decía: si Dios decide, si Dios dice, aunque Dios ya lo tiene decidido de antemano, no es que en ese momento, porque Dios es Dios es eterno, no está sujeto al tiempo. Yo dije: si en los planes de Dios está que yo aquí me vaya, una de las cosas que yo pensé es: lo que por años he predicado, he hablado del Señor, lo que he creído por la fe, porque no lo he visto físicamente, pero lo he visto en mi espíritu por la fe, mis ojos lo verán, decía yo. Si Dios decide que yo me vaya, o si Dios quiere que yo me vaya, si tiene los planes que yo me vaya, entonces conoceré aquello que por años prediqué por la fe. Entonces así pensé yo. Pensaba en ese cambio en este sistema del tiempo hacia la eternidad, pero no dudaba. En mis convicciones estaba: si él tiene ese propósito, así será. Pero yo decía: yo no me voy a morir. ¿Por qué? Porque no he completado el trabajo que Dios me encomendó. Recuerdo que alguien dijo: somos inmortales mientras no hemos cumplido el propósito de Dios. Amada iglesia, esa fe y convicción en mi Señor me dio las fuerzas para confiar,
Estaba orando por personas, aún en mi espíritu, personas que me decían que estaban buscando balón, personas que decían que estaban buscando oxígeno. Orábamos, ellos no sabían que yo estaba delicado, no habíamos comunicado. Yo comuniqué después de algunas semanas de haber salido, pero Dios nos dio la victoria, nuestra convicción. Entonces, amada iglesia, cuando predicamos y hablamos y compartimos y damos testimonio acerca de Dios, la fuerza maravillosa que tenemos es nuestra fe. Es nuestra fe, ese testimonio de vida que ya hemos vivido cada uno de nosotros. El creer en el Señor va más allá solamente de la parte intelectual. Tiene que ver con tus convicciones de fe, tiene que ver con cambio. Dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que obrar, la fe tiene que ser visible. Si creo, actúo. No hay que olvidar eso, amada iglesia. La acción justifica tu fe. La acción está diciendo que estás creyendo. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Muy bien. Denle un aplauso al que vive por siempre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amada iglesia, entonces no hay que olvidar, no hay que olvidar de esto que les estoy mencionando, tan importante que es, amada iglesia, acerca de tus convicciones. Dije que no iba a demorarme mucho. Disculpe, mi mesita le he puesto muy bajito. A pesar que soy bajito, pero este está más bajito. Gloria a Jesucristo, amada iglesia. Entonces, tu fe, tu creer en el Señor, no es como el creer del mundo. No puedes compararte a esa fe que el mundo tiene. Hay un pasaje en Hebreos 11:6 que creo que todos los conocemos, todos los cristianos, ¿no? Aún de memoria, pero aquí lo voy a leer. Dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué cosa es? Imposible. O sea, no es posible. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice? El que se acerca tiene que creer que Él existe primeramente y que es galardonador. Cuando uno cree que Él es galardonador, estamos entonces poniendo nuestra confianza completa en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los galardones no vienen antes, los galardones vienen después. Los galardones vienen a ser como el resultado. Los galardones son el premio, los galardones son la corona, los galardones son los regalos por haber llegado a la meta. Entonces, cuando dice cree que Él existe, está hablando de su presente, y cuando dice que es galardonador, está diciendo que todo su caminar, toda su vida hasta el final, Él está creyendo, ha aceptado al Señor como Señor de su vida para siempre. Bendito el Señor. Y escúcheme esto, cuando uno cree que eres galardonador y sabes que allá te entregan el premio, entonces el premio no viene si no hay un proceso. Entonces día a día es la vivencia. Imagínense esto: si alguien sabe que el adulterio es pecado, que el robar es pecado, entonces, y sabe que abstenerse del pecado, de vivir para el Señor, traerá bendiciones y galardones. ¿Qué significa? Que cada vez que él es tentado y entonces el diablo quiere hacerle caer, y entonces ¿qué hace él? Él renuncia a eso. ¿Por qué renuncia? Porque está pensando, está creyendo que es verdad lo que le han dicho de galardón. ¿Sí me está entendiendo? O sea que tiene mucho que ver con la vida diaria. A su nombre, iglesia. Tiene que ver con la vida diaria. Eso es el creerle a Dios. No solamente con tu mente, sino con todo tu corazón. Es, amada iglesia, que cuando pareciera que todo está perdido, uno dice, yo sé que no es así. Saben que en este tiempo de cuarentena, que mucha gente, a veces ya me ponen en grupos, a veces a mí, grupos de amistades, que algunos no son inconversos, ¿no? Pues los conozco, a veces han estudiado conmigo, entonces hacen grupos y me incluyen. Y hacen grupos, también hay cristianos, ¿no? También me incluyen. Y un montón de grupos de WhatsApp, como seguramente pasa con usted.
Y de los inconversos, hermano, ay, sus comentarios, sus publicaciones, todo es de miedo. Uy, ya vamos a morir. Uy, pues me va a agarrar. Oye, que el virus. Oye, que y eso nomás, todo es eso. La Biblia dice: lo que más temí, eso me vino. Hermanos, si nos viene a nosotros, si Dios permite, para probar nuestra fe, no es por el temor que hemos tenido, pero escúcheme esto: están hablando más de sus temores, de sus miedos, porque no tienen fe en el Señor, porque no confían en el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, de repente nos moriremos. ¿Qué pasará con nosotros? Se va a acabar la comida. Yo no tengo dinero. Y así todo el mundo. Desde que empezó la cuarentena, ustedes saben que yo tengo 3 hijos. Y yo hago vida todavía de labores. Siempre lo he hecho, labores seculares. Como ministro, yo las hago. Hay en mí muchas cosas que aprendí en la vida y yo no las quiero tampoco dejarlas de lado. Dios me ha bendecido a través de seguir usando todas las habilidades, no, sin descuidarme la obra del Señor. No me descuido y trabajo, tengo muchas cosas que aprendí. Pero cuando paró todo esto, paró todo. Y una de las cosas, le digo delante de Dios, no digo resignación, porque eso no era en realidad lo que estaba pasando, sino era convicción, que es diferente. Le dije a mi esposa: no me desespera lo del mañana, como dice la palabra, que el día trae su afán. Y le digo, más bien, hemos estado controlándonos más, porque si no nos controlábamos, hermano, usted me ve bien empapeado, ¿no? Pues yo por el virus bajé bastante, y la gente me dice: no creo, pastor, ¿en qué momento no lo vi flaco? Porque así como bajé, subí de una manera rápida, o sea, recuperé mi peso. Y entonces, y si no me cuido más, imagínense, hermano, estaría el doble de ancho. La bendición sobreabunda. Nunca Dios nos hizo faltar la bendición. Nos dio para bendecir a otros también, hermano amado. Y Dios nos sorprendió. No era la preocupación, la verdad. Nunca nos hemos preocupado en todo este tiempo de ese tema. Había otras cosas por las cuales estar pensando: la transmisión, que el trabajo con los hermanos, otras cosas, mis trabajos en mi oficina. Había otras cosas de que estar tratando, que estar dudando y preocupados si nos vamos a morir de hambre o no. Eso no jamás iba a ocurrir, amada iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Podemos, digo yo, en el mejor sentido de la palabra, abandonarnos en las manos del Señor. Estaremos seguros allí, amada iglesia. Así como un avión que está en turbulencia y está en emergencia, y la señora que tiene a un niño en su brazo está desesperada, pero el niño está dormidito como si no pasa nada. Es su seguridad de que está en los brazos de su mamá. Amada iglesia, en el Señor estamos seguros, suceda lo que suceda. Vengan terremotos, tempestades, venga lo peor, pestilencia, virus, lo que venga. Tú vive confiado en el Señor. Escúcheme esto. Yo sé que hay personas, yo les hablo con todo respeto, cristianos me refiero. Hay personas que dicen que los cristianos nunca nos enfermaremos, que si alguien se enfermó es porque está en pecado. Yo no sé de qué evangelio estarán predicando, porque el Señor me dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero me añade algo: confía que yo he vencido al mundo. Si no, diríamos: ¿por qué fueron perseguidos los apóstoles? ¿Por qué sufrieron martirio? ¿Fueron asesinados, apedreados, decapitados? ¿Por qué? ¿Porque eran pecadores? No, hermano amado, porque en este mundo tendrían aflicción. Pero recuerda, le dijo el Señor: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les daba seguridad? Entonces, en los momentos más críticos de su vida, ¿no?, de los ataques del enemigo, su convicción les hizo mantenerse firmes y aún morir por sus convicciones, amada iglesia. Entonces, una de las cosas que hablábamos siempre en casa es: suceda lo que suceda, estamos seguros en las manos del Señor. Así ven un camión y nos aplaste, así ven un cerro y nos aplaste, seguiremos seguros en el Señor, porque habrá tocado solamente el cuerpo físico, pero jamás habrá dañado nuestro espíritu y nuestra alma, porque se irán con el Señor de seguro. Porque nuestra vida no está cimentada, hermano amado, solo en nuestros conocimientos, sino está cimentado en la roca inconmovible que es Jesucristo. Denle un aplauso al que vive. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, mi amado hermano, con el Señor no puedes dudar. Quizá
la gente puede decir: sé que este médico es de lo mejor, pero tal vez pueda fallar. Sé que este bote salvavidas con sus salvavidas allí son buenísimos y bien entrenados, de lo mejor, pero me pueden fallar. Sé que ese equilibrista puede cruzar el Niágara, las cataratas, sobre una cuerda y yo sobre él, pero puede fallar. Pero ¿sabe una cosa? El Dios maravilloso que conocemos, que tú y yo conocemos y que está en nuestro corazón, Él nunca fallará, porque es Dios, jamás fallará. Tu vida tiene que estar confiada completamente. Puedes entregarle todo al Señor, todo, tus anhelos, tus sueños, todo lo que tú quieras, amada iglesia, porque puedes tener la convicción completa que Él nunca te fallará. ¿Por qué las personas se alejan de Dios? ¿Qué tiempo le han servido al Señor? ¿Qué han congregado? ¿Saben por qué? Han pasado una experiencia terrible en su congregación. Algún hermano los criticó, los hizo daño, los falló, los traicionó. Y escúcheme, no justifico a las personas que hayan hecho eso. Por supuesto que está mal, pero lo que no justifico es que alguien se aleje de Dios. Eso revela que estas personas estaban fundadas sobre la confianza en las personas, estaban fundadas sobre no rocas sino piedritas que así puso así a las personas, a las amistades, hasta inclusive al pastor. Pero su vida no estaba cimentada en la roca inconmovible. El Señor nunca nos falló. No podemos dar la espalda a Él jamás, porque si estamos lejos de Él, estamos perdidos. Él nunca nos falló ni nos fallará. El día que nos alejamos fuimos nosotros los que le fallamos a Él. Cuando nos alejamos del Señor por causa de otras personas, le hemos dicho al Señor que esas personas eran más poderosas que Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que hicieron ellos fue más fuerte para hacerlos cambiar a ellos que lo que Dios hizo. En otras palabras, es una ofensa al Señor. Si tú estás alejado del Señor por causa de los hombres, le has ofendido a Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que venir al Señor. No esperes que el Señor te ruegue. Tú necesitas humillarte delante de Dios porque te has rebelado contra el Señor. Le has dicho que Él no tiene el poder para sustentarte por haber colocado tu confianza en los hombres. Los hombres te pueden fallar. Coloca tu vida completa en el Señor. Mi pastor decía: primero Dios, después lo demás. Si Dios es primero, todas las demás cosas estarán en el orden. Si Dios es primero, puedes estar tranquilo y confiado que todo irá bien. Cuando Dios ocupa el primer lugar, no hay por qué desesperarse, amada iglesia. Si vienen las angustias, si viene la aflicción, echas tus cargas sobre Él y puedes estar confiado, como en el último mensaje que prediqué. ¿Se acuerdan? Que dijo el salmista David cuando su hijo lo perseguía para matarlo. Él dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él pudo descansar y dormir tranquilo a pesar de ese momento tan terrible que le tocó vivir. También dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. A su nombre, gloria al Señor, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. La confianza en el Señor nos da una fortaleza extraordinaria, amados hermanos, y tú lo sabes. Créele al Señor, créele a Él. Lo que Él diga, así será. Así que podemos nosotros, con toda libertad, sin temor, pase lo que pase, Dios nos sostendrá. Yo, por razones de que yo siempre he hecho actividades diversas, ahora me he entrado bueno, es una pasión bonita también, porque también le honro a Dios con eso. He estudiado algo de cine y estoy esperando que termine todo esto para iniciar nuevamente más estudio de cine, porque me gusta. Y esa es una rama, y tengo otras cosas que hago. Ustedes saben, yo diseño planos, hago ediciones, un sinnúmero de cosas, actividades que realizo. Y de todas ellas también ha habido algunas presiones. Y cuando he tenido que enfrentar situaciones, he salido orando al Señor y he dicho: enmudece, Señor, aquellos que se levanten contra mí. Literalmente los enmudece el Señor, literalmente. Yo les he contado, por ejemplo, un caso.
muy particular cuando la iglesia sufrió el templo en sí. La iglesia somos nosotros, el cuerpo. El templo, la casa de él, cuando en sus comienzos fue invadido por personas. Y fuimos nos llevaron a la comisaría, vino la policía, nos llevaron al dirigente y a mí. Y yo me fui con una seguridad tremenda. Y entonces los policías nos dijeron, bueno, con respeto, nos dijeron, a ver, hablen de qué tienen que expliquen aquí. Y entonces le dijo que explique al otro señor, que era dirigente. Se fue con una cantidad de folders, planos, papeles en cantidad, que el brazo no le alcanzaba. Y yo me fui con una hojita de papel, un documento. Y eso que casi no lo llevo. Y entonces le dijo, a ver, diga señor, empiece. Y yo antes, cuando iba en el carro de la policía, yo decía, le enmudezco a este hombre, porque este quiere levantar su lengua en contra del Señor, en contra de su obra. Lo enmudezco sobre Jesús. ¿No es cierto? Sea avergonzado, Señor, porque quiere burlarse de ti. Así me iba, con autoridad. Y le digo, cuando esta persona en la comisaría le dijeron que hable, él abrió sus papeles, sus folders, y literalmente, amada iglesia, así. Y no había cuando hable. Y le dice, Señor, ¿qué tiene que decir? Y no podía hablar. ¿Qué iba a hablar si se había soltado la palabra? Porque ese hombre hablaba pestes en contra de la obra del Señor. Y yo ahí tranquilo, seguro. Y le decía, pero no va a hablar. No dice que tiene tanto que hablar. Yo a veces he sido un poquito así, frío. Y dijo, bueno, entonces Señor, usted empiece. Y comienzo a hablar y mi boca parecía una metralleta. Y el policía también se quedó, me dijo, bueno, este es un asunto muy delicado, yo creo que deben llevarlo a poder judicial. Ahí mejor manéjenlo. Y dije, sí, por supuesto, ahí lo vamos a seguir. Y entonces el dirigente se amedrentó, se sintió nada y me dijo, claro, como ustedes tienen mucho dinero. Y de verdad, la caja estaba hasta bajo cero. ¿Saben por qué? Porque no estamos confiando en el dinero, no estamos confiando en nuestras fuerzas. Nuestra confianza estaba en el Señor y el Señor defiende su obra. Denle un aplauso al que vive. Es creerle a Dios con todo el corazón. Dios nos colocó en ese lugar y enemigos se levantaron en cantidad, amada iglesia. Usted supiera, la historia es larga para contarle, pero de todas Dios nos sacó. ¿Y saben qué? Con bendición. Tengo mucho de contar, llegará el día en que cuente cada detalle que vivimos en ese monte. Yo amo mucho ese lugar. Ese monte es un bonito mirador de la ciudad, la casa de él. Dios nos llevó a varios lugares a hacer la obra también con mucho éxito, pero ese lugar es la cuna, digamos, ahí donde empezamos esta obra maravillosa que es Adén Ministerio. Amada iglesia, amados hermanos, fortalezcas en el Señor, confíe en el Señor, no tenga la fe natural, no tenga esa fe cualquiera, su fe tiene que crecer. Confíe en el Señor, confíe para entregarle todo, no a medias. No le confíe solo una parte de su vida, confíele todo y estará seguro. Dios no traiciona, amada iglesia. Dios no da la espalda. Lo que está en las manos del Señor está completamente seguro. El Señor dice, ¿quién las arrebatará de mi mano? Dice. Usted le podría quitar, imagínese si habría un hombre de 30 metros o un ser y tiene en su mano algo, ¿cómo le puede quitar? Ahora, Dios no tiene 30 metros, ni 50, ni 100. Dios es gigantesco. Dios es Dios que llena todo el universo y más. ¿Qué decía Salomón? ¿Cómo puedo hacer casa para Dios si los cielos, ni los cielos de los cielos lo pueden contener? Dios lo llena todo. Confíale todo. La fe verdadera, la fe de ser capaz, hermanos, de entregar tu vida por Él. Todo para Él. Espero que haya sido edificado. Espero que tu fe siga en aumento. Dale todo al Señor. Vamos a agradecerle de todo corazón a Dios por su palabra, por su consejo, porque me da la convicción. Hermanos, saliendo de todo salí de la enfermedad, de verdad sigo viendo la mano de Dios igual, más fuerte. Veo cómo Dios está operando, cómo Dios está obrando, y eso trae mucha fuerza espiritual. Somos un equipo, amada iglesia. Pronto estaremos en la casa de Él
haciendo una fiesta grande para el Señor. Pronto estaremos en el servicio. Seguimos trabajando, pero nuevamente reanudando nuestros servicios, ya no online de repente, aunque tal vez paralelo podamos hacer, pero juntos allá, celebrando como el Señor quiere. Por favor, con toda la familia ahí donde está, inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que el Señor